Qué bueno. Gracias por estar una vez más aquí con nosotros. Mientras pasa este minuto, a las 30 en punto vamos a estar comenzando. Por favor, vayan presentándose en el chat eh, para ir comenzando. Ahora sí. Le damos la más cordial bienvenida a esta 10ª sesión de nuestra serie ECO en Nutrición y Diabetes. Soy Xiomara Chaparro y seré su moderadora en la tarde de hoy. A los que son nuevos, bienvenidos a esta plataforma. Siendo nuevamente agradecidos de que puedan estar una vez más con nosotros. Espero que hayan disfrutado este receso navideño y les deseamos un feliz año 2026. Antes de continuar, es importante mencionar que esta iniciativa educativa es importante, es de atención de calidad y está diseñada para todos. ¿Ok? Vamos a dar comienzo con la sesión de hoy. Vale, la pregunta, presentación y discusión de casos y anuncios y cierres. Las guías generales para los que por primera vez en esta sesión. Es bien importante que puedan encender sus cámaras, queremos conocerlo para que la comunicación sea un poquito más en confianza. También eh, pueden abrir su micrófono, reaccionar levantando la mano. En la barra de abajo le aparecen y de este modo pues podemos compartir con sus recomendaciones. También compartir sus experiencias en el chat en todo momento. Ahora sí, sin más, esto sería la preprueba. Pueden escanear el QR code. En unos segundos les va a estar abriendo un y en ella le van ahora sí se encuentra abierta. Pueden ir contestándola. La preprueba solo se quedará abierta por unos breves minutos, ¿ok? Y luego de esto se cierra. La pueden ir contestando. También la barra de abajo tienen lo que indica el botón de los tres puntitos de More. Pueden darle clic, ir al Polls and Quizzes y ahí les va a aparecer la prueba. En el chat también se encuentra el enlace. Ahora sí, sin más, en el tema del día de hoy tenemos el impacto en la salud mental de las personas con diabetes. Nuestra experta anteriormente ya ha participado de distintas series de cosas acá con nosotros. Felices de volverla a tener. Adelante, Luz Ramos, te dejo. Voy a dejar de compartir para aquí. Saludos. ¿Me escuchan bien? Es que no te escuchábamos bien, Xiomara, y no sé si me toca a mí ahora. Ay, Escucha disculpa, bien. sí, te escuchas bien. Ok, sí, sí. Es que se oye como entrecortado. No sé si. Sí, en el caso de que Xiomara se vuelva a frizar, yo le puedo dar apoyo. Así que estoy pendiente. Y Ok, gracias a todos por la paciencia que el internet está dando problemas. ¿puedo compartir ahora mi pantalla? Correcto. Ok, déjame ahora. Déjame ponerlo en grande. Ok, ¿se ve mi pantalla? Sí, la Sí, podemos ver. Sí,
Ok, perfecto. Gracias, gracias por la oportunidad y gracias por permitirme estar aquí con ustedes. Feliz año a todos, ¿verdad? Que no los había visto. Hoy vamos a estar hablando un poquito de lo que es el impacto de la salud mental en personas con diabetes, con diagnóstico de diabetes, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de lo que son los trastornos concurrentes, ¿verdad? Lo que es la combinación de el diagnóstico de una condición de salud mental como es la diabetes y lo que son las condiciones de salud mental asociadas a esta relación, ¿verdad? Vamos a identificar cuáles son esas señales de alerta que pueden desencadenar un diagnóstico tanto de salud mental como de salud física, ¿verdad? Es que perdóname que me enredo porque siempre estoy hablando de sustancias y me confundo, siempre voy a hablar de sustancias. Entender el impacto del estigma en el tratamiento de los pacientes y las estrategias de prevención que podamos utilizar o de intervenciones que podamos utilizar. Ya la semana que viene vamos a estar hablando un poquito más de las pruebas que podemos utilizar entonces para evaluar estas situaciones y cómo podemos entonces trabajar adicionalmente con ellas. A mí siempre me gusta compartir datos, así que voy a estar compartiendo algunas estadísticas, algunos datos que tenemos y repasando alguna información que nos pueden ayudar entonces a tener más información para saber cómo podemos trabajar con estos diagnósticos. Así que es importante saber que cuando trabajamos la salud mental es tan importante como trabajar la salud física, ¿verdad? Porque si no vamos a la par con ambas cosas, pues una de las dos cosas se puede afectar más. Así que porque la salud mental a veces no le damos tanta importancia, pero la salud mental nos puede afectar en todas las cosas de nuestro diario vivir. ¿Por qué? Porque nos controla nuestros pensamientos, nos controla nuestros sentimientos, las creencias que nosotros tenemos en base a las cosas que vivimos diariamente y las actitudes con las que nos enfrentamos a esas cosas que vivimos diariamente. Así que dentro de todas esas cosas, igualmente se puede afectar nuestra salud física. Perdóname un segundito, voy a bajar ese teléfono. Así que es importante que nosotros trabajemos a la par, como les estaba diciendo, tanto la salud física como la salud mental y vayamos enfocándonos en cada una de esas partes. Así que compartiendo un poquito de información, las personas que viven con diabetes tipo uno, tipo 2, tienen un mayor riesgo de sufrir depresión. ¿Por qué? Porque tienen que trabajar con esa situación tanto de conocer la enfermedad, relacionarse con ella, entenderla en ese proceso. También pueden padecer más de ansiedad y de muchos de ellos también pueden padecer trastornos alimentarios que más adelante vamos a explicar un poquito más de eso. Las tasas de depresión a lo largo de la vida pues son 2 veces mayores en las personas con diabetes que la población general. Y las personas con diabetes tipo uno tienen el doble de probabilidad de vivir con unos trastornos alimentarios. En el caso de las mujeres que tienen diabetes tipo uno, la bulimia es el trastorno alimentario más común, mientras que en el caso de las mujeres con diabetes tipo 2 tienen más probabilidad de sufrir atracones. Cuando hablamos de bulimia, son las personas pues que conocemos que normalmente tienden a comer quizás excesivamente y después tratan de devolver para que esa comida no le haga efecto. En el caso de las personas que sufren los atracones, pues son personas que tienden a comer excesivamente y muchas veces después se sienten culpables por haber comido en exceso, pero eso lo vamos a hablar entonces un poquito más adelante. Es importante del proceso de entender las condiciones de salud mental y las condiciones de salud física que hablemos de los trastornos concurrentes y que entendamos qué son los trastornos concurrentes. Cuando hablamos de trastornos concurrentes, estamos hablando de dos diagnósticos que ocurren al mismo tiempo. Pueden ser trastornos de salud mental, trastornos de uso de sustancias o problemas de salud física, como es en este caso, ¿verdad? Son dos diagnósticos que se pueden dar al mismo tiempo. Estos pueden interactuar entre sí, afectando los síntomas entre uno y otro y resultando de la salud de la persona. De la misma manera, se pueden confundir los síntomas de cada una de las personas porque obviamente muchas veces no se sabe qué vino primero. ¿Verdad? Siempre decimos que vino primero el huevo o la gallina, ¿verdad? Pues así mismo pasa con los trastornos de salud mental y los trastornos concurrentes, ¿verdad? A veces no sabemos si el paciente padecía de depresión y luego entonces comenzó a padecer de diabetes o ya la diabetes lo llevó a comenzar la depresión. ¿Cómo hacemos para identificar esto? Pues obviamente recopilamos historial. ¿Verdad? Empezamos a recopilar historial y de ahí sabemos entonces qué surgió primero de acuerdo a lo que el paciente nos va contando en el proceso y cómo vamos recopilando esa información para saber cómo se va a trabajar entonces ese diagnóstico. En el caso de los trastornos concurrentes más comunes, en el caso de los pacientes que tienen condiciones crónicas, nos encontramos con que las enfermedades crónicas, sumado a los trastornos psicológicos, por ejemplo, las personas que padecen de hipertensión tienden a padecer mucho de depresión, ¿verdad? En el caso de condiciones neurodegenerativas, también se pueden combinar con trastornos metabólicos, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso del Alzheimer y las personas con diabetes tipo 2.
y en el trastorno musculoesquelético con los trastornos cognitivos, ejemplo, la autoartritis y la demencia. Esto no quiere decir que sean los únicos, ¿verdad? Se puede desarrollar de diferentes maneras, pero esto es un ejemplo de cómo se puede dar la comparación de un diagnóstico de salud mental con un diagnóstico de salud física, ¿verdad? Y esto viene asociado a cómo el paciente maneja la situación, cuánto apoyo puede tener, cómo va manejando las situaciones particulares que se enfrenta, ¿verdad? Vienen atados a muchas consecuencias adicionales que esto lo puede combinar, ¿verdad? También a condiciones degenerativas o situaciones particulares que lo pueden llevar entonces a desarrollar el otro tipo de diagnóstico, ya sea de salud física o de salud mental. Voy a estar compartiéndole algunos ejercicios para que no se me duerman. Yo no veo, no sé si cuando escriban voy a ver el chat, pero ustedes me dicen, chicas, unos ejercicios de mito realidad. Lo que le voy a pedir es que cuando yo les ponga la próxima diapositiva, cuando ustedes vean que dice mito realidad, ustedes van a escribir si ustedes creen que esa frase va a ser un mito o va a ser una realidad, para entonces nosotros poder entonces hacer el ejercicio y después entonces la discutimos. Yo creo que yo no veo las respuestas, pero lo voy a poner y ustedes me dicen. Ok, tenemos, la depresión es solo una reacción emocional normal al diagnóstico de diabetes. Vamos a ver qué creen, ¿es mito o realidad? Ah, mira, acá arriba puedo ver el chat. Sí, tenemos muchos mitos, Ajá. mitos, la Falso, falso, mito, mayoría. mito. La mayoría piensa que es un mito, ¿verdad? Así que vamos a ver, espérate, ahora no puedo cambiar acá. Ok, es un mito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la depresión es 2 a 3 veces más prevalente en personas con diabetes y afecta la adherencia al tratamiento, ¿verdad? El cómo esa persona va a llevar el tratamiento afecta el autocuidado de la persona y el control glicémico de cómo se va. Y eso lo vamos a ir viendo en el proceso. Así que en este caso hay condiciones relacionadas con la salud mental como el asma, la diabetes, enfermedades cardiovasculares, dolor de estómago, obesidad y abuso de sustancias que se van a ver bien afectadas en esas situaciones, tanto de lo que es la adherencia al tratamiento, el autocuidado de la persona y todos esos factores adicionales que lo pueden llevar a complicarse entonces tanto la salud mental como la salud física. En el caso, otro mito o realidad, vamos a ver. El mal control glicémico puede empeorar síntomas de ansiedad y depresión. Vamos a ver. No es una pregunta, es una frase. El mal control glicémico puede empeorar síntomas de ansiedad y depresión. Tenemos Dígame. realidad, sí, cierto, realidad, la mayoría, sí. Exactamente, es una realidad. Las fracciones de la glucosa pueden generar síntomas como irritabilidad, fatiga, confusión, ansiedad, y esto puede afectar el estado de ánimo. Y más adelante vamos a hablar entonces un poquito más de todos esos síntomas que se pueden presentar y cómo esto puede entonces llegar a ser un diagnóstico de salud mental. Eso, bueno, están atentos ahí, vamos a ver muy bien. Ok, entonces, vamos a hablar, tenemos que hablar del cambio generacional, ¿verdad? El cambio en que sabemos que obviamente todas las estadísticas nos dicen que los adultos mayores cada vez van a ser más, ¿verdad? ¿Y qué pasa con las condiciones de salud física? Muchas veces empeoran cuando uno es un adulto mayor, ¿verdad? Vienen ya con la genética o por el cuidado o por diferentes situaciones. Así que las estadísticas nos dicen que para el 2050 hay 2.089.492 habitantes, de los cuales 646.411 serán mayores de 65 años. O sea, estamos hablando de mucho de la población más grande, ¿verdad? Versus 255.964 serán entre 0 a 14 años. O sea que cada vez vamos a ver menos jóvenes y más adultos mayores. Así que sí es importante que sigamos educándonos en el cuidado de los adultos mayores, ¿verdad? Porque pues cada vez vamos a ver más y cada vez vamos a necesitar más cuidado en ese propósito. Así que el perfil de enfermedades crónicas nos dice que el 4.8 de la población de 18 años o más reportaron o autorreportaron, ¿verdad? Reportaron a la estadística que se hizo haber tenido un infarto agudo del miocardio y 7.2 autorreportaron haber sido diagnosticados con enfermedad coronaria o angina. Esto es de mucho cuidado porque obviamente estamos hablando de gente bien jóvenes y cada vez vemos gente más jóvenes que está empezando a desarrollar condiciones cardiovasculares y condiciones que le afectan la salud física. El 13.5% de la población de 18 años o más autorreportaron haber sido diagnosticados con diabetes y 0.7 de las mujeres de 18 años o más
reportaron haber tenido diabetes gestacional, ¿verdad? En el caso del embarazo. 19.7 de la población de 18 años o más autorreportaron haber tenido un diagnóstico de artritis y 17.2 de la población de 18 años o más autorreportaron haber tenido un diagnóstico de asma alguna vez en su vida y 10.1 aún tener el asma, ¿verdad? Haber continuado con la condición. Así que son estadísticas que tenemos que tener en cuenta, sobre todo cuando trabajamos la salud mental. Es importante recopilar esa información de salud física para nosotros ver cómo vamos a trabajar ese paciente, porque el paciente es un todo, ¿verdad? Como vemos ahí en la figura que nosotros tenemos de background, nosotros vemos al paciente y a veces hay un refrán que dice que somos lo que comemos y también muchas veces lo que pensamos y cómo nos cuidamos y cómo nos procesamos en el proceso de vida que llevamos, porque todas estas condiciones vienen asociadas a otras repercusiones adicionales como es la salud mental. Así que tiene que haber una conexión mente-cuerpo, ¿verdad? Nosotros tenemos que cuidarnos, tan importante es nuestra mente como nuestro cuerpo, ¿verdad? Yo siempre le digo a las personas cuando yo estoy dando charlas, que nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón porque ese es el órgano más importante del cuerpo, ¿verdad? Y si nos da un ataque cardíaco, pues posiblemente nos morimos de repente y no sobrevivimos, ¿verdad? Pero si nuestro cerebro no lo cuidamos de la misma manera y no cuidamos nuestras condiciones físicas, nuestras condiciones de salud mental y no manejamos nuestra salud mental, también ese cerebro se afecta, ¿verdad? Se va degenerando, se va afectando esas neuronas, no se van trabajando adecuadamente y esto pues va a llevar a unas complicaciones tanto a salud mental como salud física. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro maneja todo nuestro cuerpo, ¿verdad? Y si yo me siento deprimida, posiblemente no voy a estar bien, no voy a caminar bien, no voy a tener la misma motivación y así sucesivamente, pues tenemos que manejar estas situaciones, ¿verdad? ¿Y cómo relacionamos esto con la diabetes y la salud mental? Porque sabemos que cuando nos dan un diagnóstico de diabetes, vamos a tener que tener cambios en nuestro estilo de vida. ¿Verdad? Nuestro estilo de vida no va a ser el mismo. Ya no podemos saltarnos en las ansias de las alcapurrias y el bacalaíto y las cosas, ¿verdad? Porque se nos va a complicar el azúcar. Ya no podemos tomar alcohol en exceso, no podemos beber bebidas dulces, no podemos tomar refresco, ¿verdad? Se va a cambiar toda una rutina que quizás nosotros tenemos en el proceso, ¿verdad? Vamos a tener un cambio completo en nuestra dieta, vamos a restringir, como les dije, el consumo de alcohol. Vamos a tener que estar verificándonos todos los días ese consumo de glucosa, ¿verdad? ¿Cómo va? ¿Qué me puedo comer? ¿Qué no me puedo comer? Si me comí esto, ¿cómo me fue? ¿Verdad? Y eso es un trabajo bien tedioso para las personas que son diabéticas. Además de que vamos a tener que ir a citas médicas continuas para nosotros monitorear ese proceso del azúcar y cómo estamos en el proceso para saber qué cambios o ajustes tenemos que hacer a nivel de medicación. Así que la diabetes va a afectar tanto lo que es la salud mental y la salud mental también puede afectar la diabetes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el estrés también nos puede generar problemas de complicación en el manejo de la alimentación, ¿verdad? Vamos a tener miedo a complicarnos en los procesos de vida, ¿verdad? Yo no sé, cuando uno le diagnostican diabetes, uno piensa, ay, Dios mío, y si me tengo que dializar, y si tengo que ponerme insulina, y cómo yo voy a hacer, ¿verdad? Vienen muchas complicaciones que me van a crear pensamientos adicionales y me van a crear muchas creencias. Además de eso, tenemos que bregar con el estigma. ¿Verdad? Cuando tú estás en algún sitio y la gente ve que tú eres diabética, pero ¿por qué tú te estás comiendo ese dulce? ¿Por qué te estás comiendo eso? ¿Verdad? Y la gente va a estar criticándote constantemente de lo que tú haces y dejas de hacer, ¿verdad? Y va a haber mucho estigma en cuanto tanto a las condiciones de salud mental como a las condiciones de salud física. Es que tú no te cuidas, tú no estás pendiente de tu alimentación, ¿verdad? Y todo eso viene envuelto en la carga estigmatizante que tenemos muchas veces cuando tenemos tanto condiciones de salud física como condiciones de salud mental, ¿verdad? Adicional a eso, pues como les he dicho anteriormente, la carga del autocuidado que tenemos que tener, ¿verdad? Porque tenemos que estar monitoreando constantemente y verificando toda esa información. Así que otros datos nos dicen que la encuesta mundial realizada por la Federación Internacional de Diabetes revela que el 67% de las personas que viven con diabetes han padecido de ansiedad, ¿verdad? Ya estamos hablando aquí también de ansiedad, depresión u otros trastornos mentales a causa de esa condición de diabetes, ¿verdad? Y un significativo 79% de los participantes afirmaron sufrir un agotamiento diabético, o sea, se cargan con toda la situación que tienen que manejar debidamente precisamente a la tensión emocional y a las exigencias que lleva el tratamiento diario. O sea que resulta entonces alarmante que de 3 a 4 personas afectadas por este agotamiento que tienen diario admitieran haber interrumpido o dejado su tratamiento de la diabetes debido al estrés que esto le causaba, ¿verdad? Se sentían abrumados y decían, mira, yo no me voy a tomar nada, yo no voy a seguir ningún tratamiento, ya yo me cansé, no quiero seguir con esto, ¿verdad? Y eso los lleva entonces a abandonar el tratamiento y a no tener adherencia al mismo. Así que vamos a otro mito o realidad, porque se me queden pendientes, ¿verdad? Si el paciente no sigue el tratamiento, es falta de motivación o disciplina.
Vamos a ver qué me dicen. ¿Qué cuentan, chicas? Dígame que no veo. Ahora tenemos por acá, no necesariamente nos indica Larisa, Ujú. Sonia nos indica mito, 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 se van con mito. Muy bien. Vamos a ver. Ay, perdóname que me están llevando por acá. Ok, es un mito. La no adherencia puede estar relacionada con depresión, ansiedad, burnout diabético o dificultades cognitivas, como ya hemos dicho anteriormente, ¿verdad? La persona se carga, puede dejar el tratamiento, se siente cargado y eso puede llevarlo entonces a abandonar el tratamiento y a no seguir el mismo. En el caso de los cambios a nivel de azúcar constantes, ¿verdad? Que le esté subiendo o bajando el azúcar por ese mismo descontrol que se tiene, puede causar cambios bruscos en el humor, fatiga, poca energía, dificultad para concentrarse y pobre manejo de la ansiedad. ¿Verdad? En este caso, ya estamos hablando que se complica la cosa porque entonces estamos hablando de que la persona está tan cansada que está drenada, está quemada, está cambiando de humor constantemente, posiblemente piensa no comí nada, estoy tranquila, hice la dieta y entonces me subió el azúcar. Y entonces eso crea frustración, ¿verdad? ¿Por qué me subió el azúcar? A lo mejor se descontroló, ¿verdad? Hay alguna situación y entonces me canso y entonces ahí abandono el tratamiento y no lo sigo adecuadamente. Así que cuando hablamos de estos síntomas depresivos, tenemos que ver que hay una prevalencia entre personas que tienen diabetes mayor de 2 a 3% mayor que las personas que no tienen diabetes con síntomas depresivos, ¿verdad? Tienen una peor hemoglobina glucosilada, tienen unas señales de desmotivación, irritabilidad, abandono del autocuidado y se estima que alrededor de solo de 1 a 3 personas con diabetes y problemas de salud mental reciben un diagnóstico y tratamiento adecuado. O sea que como no están llevando el tratamiento adecuado, muchas veces se dificulta el llevar ese diagnóstico y ese cuidado adecuado, ¿verdad? Ayer yo veía un meme que decía que la persona se chequeaba el azúcar una sola vez y cuando iba al médico le llevaba solamente un registro. Ah, mira, mi hemoglobina está bien, ¿verdad? O muchas veces tienden a cuando se tienen que hacer los análisis, se mantienen comiendo saludable 1 o 2 semanas para que le salga la glucosilada mejor, ¿verdad? Y así no le salga tan alta, ¿verdad? Porque no quieren que el médico los esté criticando constantemente y tener que estar diciendo, mira, no, es que no me cuidé, ¿verdad? Y entonces para manejar eso, pues buscan estrategias de cómo manipular la situación de los resultados que esto le puede dar para no tener que enfrentarse a ello. Y muchas veces pues también se sienten estigmatizados por la condición, ¿verdad? Porque muchas veces hasta los mismos profesionales de la salud cuando van al médico los critican, ¿verdad? Le dicen, es que tú no te cuidas, ¿verdad? Y no le buscan ese apoyo adicional que tiene que llevar ese paciente para poder llevar el tratamiento adecuado. Así que es importante detectar esa depresión y manejar esos síntomas que el paciente puede estar presentando, ¿verdad? Y el mismo paciente identificar si está sintiendo estas situaciones, ¿verdad? Nosotros como paciente podemos identificarlo. Igual el profesional de la salud que está trabajando con el paciente lo pueda identificar, ¿verdad? Por ejemplo, síntomas que puede estar presentando, pérdida de interés o placer en hacer las cosas, cambios del apetito constantemente o come demasiado o deja de comer, se despierta más temprano de lo normal, tiene pérdida de energía, nerviosismo, una tristeza constante, ¿verdad? Pensamientos suicidas pueden venir en este caso, se puede retirar de amistades y del proceso, ¿verdad? O disminución en el rendimiento escolar y laboral, ¿verdad? Se pierde el enfoque en el trabajo por las situaciones particulares que está presentando. En el caso de la ansiedad también, estamos hablando de que la ansiedad es un proceso de preocuparse excesivamente por cosas que no sabemos que van a pasar, ¿verdad? Es el sentimiento o la preocupación o el temor de la sensación de tensión generalizada, ¿verdad? Nos preocupamos por cualquier cosa, ¿verdad? Es la forma en que nuestro cuerpo va a responder al estrés que estamos presentando diariamente, ¿verdad? Y en el caso de las personas que tienen diabetes, hay un 20% mayor de probabilidad de presentar estos síntomas de ansiedad. Y en caso del manejo del diabetes a largo plazo, puede causar entonces un pobre manejo de la ansiedad porque están preocupados constantemente por las situaciones que esto pueda causar. En el caso de la Universidad de Michigan, también hizo un estudio y explicó en este artículo que hay una relación directa entre el estrés crónico y la ansiedad con unos niveles altos y bajos de azúcar, ¿verdad? Tienen una fluctuación en los niveles de azúcar y esto le crea mayor ansiedad. Y esto quiere decir que entonces este estado de ánimo o el proceso de salud mental puede influir en la forma en que nuestro cuerpo controla la glucemia, ¿verdad? Y también la glucemia puede influir en el manejo de la ansiedad. O sea, que quiere decir que si yo no lo manejo adecuadamente,
los niveles de azúcar me pueden estar cambiando constantemente por la falta de motivación o por el estrés, por el tipo de cortisol que estoy generando, ¿verdad? Y el cuerpo puede afectarse de esa manera. Así que es una forma de que pueda afectar una cosa o la otra, ¿verdad? En este caso. En el caso de la ansiedad generalizada, como ya les dije, es una preocupación constante por diferentes cosas a la misma vez que yo no sé si van a pasar, ¿verdad? Cuando yo tengo un miedo, yo sé a lo que le tengo miedo, ¿verdad? Yo sé si le tengo miedo a las cucarachas, si le tengo miedo a los ratones, porque lo sé y si los veo me voy a asustar. Pero en el caso de la ansiedad, nosotros no tenemos forma de saber si va a pasar o no lo que está pasando y nos preocupamos excesivamente por cosas que no sabemos que van a pasar, ¿verdad? Así que empiezo a preocuparme constantemente en el caso de la diabetes de que si me como esto me voy a afectar, si no me lo como me voy a sentir así, o sea, y empezamos a crearnos esa preocupación. También está lo que es la diabetes de distrés, que es una frustración o preocupación y agotamiento que surge al intentar manejar constantemente la diabetes, ¿verdad? Como le digo, el tener que estar monitoreándolo constantemente, no me chequeé el azúcar, no me puse la insulina a tiempo, no hice esto, ¿verdad? Y eso nos crea un distrés diabético como tal, ¿verdad? Y ya mismo lo vamos a discutir un poquito más. Y los ataques de pánico por hipoglicemia, que se sienten similares, que pueden causar confusión, ¿verdad? En este caso, pues no sabes si estás pasando un bajón de azúcar o puedes estar pasando un ataque de pánico a raíz de ese bajón de azúcar, ¿verdad? Que te puede crear entonces palpitaciones, puedes sentir que te estás desmayando, te mareas, inestabilidad, ¿verdad? Y entonces es bien difícil detectar cuál es el síntoma que estás presentando porque no sabes cuál es el síntoma específico en ese momento, si fuera hipoglicemia o fuera un ataque de ansiedad que te está dando en ese proceso y es bien difícil entonces manejarlo. Entonces, la hipoglicemia reactiva, cuando hablamos de hipoglicemia reactiva, es cuando baja el azúcar sin ser diabético, ¿verdad? Eso se le llama hipoglicemia reactiva, ¿verdad? Yo puedo estar tranquila, de momento no me alimenté bien, tuve una situación particular, me dio un estresor y me bajó el azúcar y entonces yo no soy diabética, entonces tengo que empezar a manejarlo, ¿verdad? Cuando hablamos bioquímicamente, esto es una concentración de glucosa en la sangre más baja de lo normal para los estándares de esta persona que la sufre, ¿verdad? Que tiene esta condición. Y los niveles de azúcar en sangre pasan a los 180 miligramos en personas que no han sido diagnosticadas con diabetes. En el caso del nivel de glucosa en la sangre de una persona hipoglicémica, sube después de las comidas y tienen un descenso significativamente más bajo de lo normal al cabo de 2 a 5 horas, ¿verdad? Entonces, la persona se descontrola porque obviamente no sabe cómo manejarlo, el cuerpo activa el sistema nervioso simpático, se activa la respuesta al estrés, empieza a liberar hormonas de cortisol y entonces estas catecolaminas aumentan los niveles de azúcar en la sangre. La persona a veces no sabe si comer o no comer en el proceso porque obviamente está descontrolada y entonces esto le puede llevar entonces a complicaciones en el azúcar. En el caso, le pregunta, ¿ese término es lo mismo que una persona hipoglicémica? No es lo mismo porque estamos hablando de una persona que no es diabética. Una persona hipoglicémica ya tiene la condición de hipoglicemia como tal diagnosticada, ¿verdad? En este caso es importante que si pasa con frecuencia, y aquí está viene por niveles de estrés alterado, ¿verdad? En ese proceso de medicación. Ok. La diabetes y el distrés, como les dije ahorita, estamos hablando que el distrés diabético comparte algunas características con lo que es el estrés, bastante similar, y a la depresión y a la ansiedad. Pero entonces, a diferencia de esta, puede estar vinculado a factores causales como que tienen que ver con la diabetes, ¿verdad? Por ejemplo, el miedo a los cambios constantes en las subidas de azúcar, ¿verdad? Que te está subiendo constantemente, ¿verdad? Que tengas poco apoyo familiar en el proceso, problemas con el proveedor de salud, acceso a los medicamentos, acceso al régimen, acostumbrarse a la rutina. Esto no tiene que ver con una depresión, ¿verdad? Esto requiere unas intervenciones específicas porque estamos hablando que viene relacionado a lo que es la diabetes como tal, ¿verdad? Un distrés que me está causando una situación particular por la diabetes en sí. Pero no es que yo esté generando una depresión o una ansiedad o un estrés generado por otras cosas, sino solamente por la condición de diabetes. Así que es importante que podamos identificar y que lo podamos trabajar adecuado para que la persona o el médico que esté tratando el proceso sepa reconocer cuáles son los cambios que tiene que hacer en la medicación o en el ajuste de tratamiento para que la persona pueda llevar un tratamiento adecuado.
Y entonces cuando las personas entonces empiezan a estar estresadas, ¿qué pasa? Empiezan a cuidarse menos, empieza a disminuir sus procesos de salud, empiezan a descontrolarse sus niveles de azúcar. Las hormonas del estrés hacen que el nivel de azúcar en la sangre aumente o baje de manera impredecible, ¿verdad? Puede haber esos cambios constantes y entonces también puede empeorar otras condiciones de salud en ese proceso. Así que es importante que se maneje ese estrés en el proceso de tratamiento que se está llevando. Otro mito o realidad. El estrés crónico influye directamente en el control de la diabetes. Vamos a ver, vamos a ver, Realidad, realidad. vamos a ver. Realidad. Palpitaciones, sudoración, temblores que pueden ser comunes en ambas condiciones, aumentando el riesgo de manejo inadecuado, ¿verdad? Así que tenemos que visualizar bien claramente de dónde está viniendo ese estresor cuando lo estamos presentando, ¿verdad? Está viniendo por cuestiones de trabajo, por cuestiones estresantes o porque yo no sé manejar mi situación de diabetes y lo tengo que manejar adecuadamente, ¿verdad? O cualquier situación de salud física no me está ayudando a manejarlo adecuadamente, entonces tengo que identificar de dónde está viniendo ese estresor para saber entonces cómo lo vamos a trabajar. En un artículo que se publicó en el National Library of Medicine, resalta que el estrés crónico tiene un impacto significativo sobre la función metabólica, que ya lo hemos dicho anteriormente, y no solamente afecta los niveles de azúcar en sangre, sino que también puede causar la diabetes tipo 2 específicamente, ¿verdad? Y aquí no estamos hablando de un estresor por la diabetes, sino que ya estamos hablando de una complicación con un diagnóstico como tal que puede ser causado por el mismo estrés de no saber manejarlo, ¿verdad? Y esto sucede obviamente porque ya lo hemos hablado, la ansiedad y el estrés psicológico hacen que esas catecolaminas se liberen, hace que la adrenalina y la noradrenalina aumenta el cortisol, ¿verdad? Que son hormonas que tenemos en el cuerpo que se generan a través del estrés y esto va a hacer que se aumente la glucosa en sangre como mecanismos de acción y lucha, ¿verdad? Por eso es que es importante que el estrés lo manejemos de manera adecuada para evitar entonces esas condiciones físicas. Y entonces, importante, hablar del síntoma del burnout o quemazón, ¿por qué? Porque nos cansamos en el proceso, nos crea más estresores, nos crea más tensiones y no lo sabemos manejar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos que hacer un cambio, como dijimos al principio, una programación de la mente y el cuerpo que se maneja adecuadamente y que nos lleve a entender el proceso, ¿verdad? Porque cuando pasa esto del burnout o quemazón, ¿qué pasamos? Dejamos de secarnos el azúcar, se nos empiezan a olvidar los medicamentos, empezamos a tener conductas de riesgo. Muchas veces comenzamos a utilizar alcohol, muchas veces comemos en exceso y después nos tomamos los medicamentos, ¿verdad? Y se pierde ese cuidado adecuado que se tiene que tener en ese proceso de manejar la diabetes, ¿verdad? Porque la diabetes muchas veces está ligada a lo que es el placer, ¿verdad? El placer de comer, el placer de comerme un bizcocho. Las personas diabéticas, la mayoría le encantan los dulces, ¿verdad? No puedo decir todas porque muchas veces viene por factores genéticos, pero las personas diabéticas, la mayoría no nos gusta, porque me tengo que apuntar ahí, nos gustan los dulces, y entonces puede llevarnos a comer dulces en exceso, ¿verdad? Entonces cuando nos chequeamos el azúcar la tenemos alterada y queremos entonces ponernos el medicamento. Y entonces ahí pues no va a funcionar de una manera adecuada. O dejamos de chequearnos el azúcar para no encontrarnos con que tenemos el azúcar alta. Y entonces esto trae otras complicaciones en la salud, ¿verdad? Empezamos a abandonar el tratamiento adecuado y nos crea otras complicaciones adicionales, como son los trastornos alimentarios. En el caso de los trastornos alimentarios, en la etapa uno o en la diabetes tipo uno es necesario conocer y tener en cuenta los diferentes aspectos relacionados con la comida, ¿verdad? Es importante calcular las raciones de comida, pesar los alimentos y medir la glicemia, porque la diabetes tipo uno tiende a ser más bajones de azúcar, ¿verdad? En la diabetes tipo 2 las pautas del tratamiento exigen entonces un control constante sobre la dieta que voy a llevar, el peso y la actividad física que voy a tener para que ese azúcar no se controle, ¿verdad? No se descontrole. Hay estudios que concluyen que las personas con diabetes tienen hasta 2 a 4 veces más riesgo de desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria, favorecido por la necesidad de calcular las dosis diarias, ¿verdad? Entonces, esto obviamente tengo que estar chequeando la comida todo el tiempo, qué me voy a comer, qué no me voy a comer, cuánto voy a medir, cuántas dos porciones tengo que tener, sobre todo en el caso de los carbohidratos, ¿verdad? No puedo comer carbohidratos porque el carbohidrato me sube el azúcar, ¿verdad? Y esto lo que puede hacer entonces es desarrollar un trastorno alimentario porque puedo entonces dejar de comer lo necesario para que entonces no se me controle el azúcar o por el contrario comer en exceso en ese aspecto, ¿verdad?
En el caso de las señales de alarma que pueda tener una persona que esté desarrollando un trastorno de conducta alimentaria, los diabetes tipo 1 tienden a comer menor cantidad de alimentos de las que correspondía por la insulina administrada, ¿verdad? Entonces se ponen la insulina, no comen adecuadamente, hacen una restricción alimentaria y ¿qué pasa? La insulina trabaja demasiado y le baja excesivamente el azúcar, ¿verdad? Así que le puede dar entonces la hipoglicemia. Administrarse menos insulina de la recomendada, ¿verdad? Me pongo menos insulina de la que el médico me dijo, esto se llama dabulimia, que es un método purgativo específico de diabetes tratada con una insulina, ¿verdad? No me pongo la insulina completa para que entonces no me suba el azúcar. También pueden presentar otros síntomas similares a las de las personas con trastornos alimentarios sin diabetes, como tener un patrón irregular de alimentación, ¿verdad? No como las horas indicadas o la comida indicada. Me puedo restringir los alimentos como dulces para perder peso, saltarme las comidas, hacer ejercicio físico extremo para controlar el peso, ¿verdad? O, como hablamos anteriormente, la bulimia, ¿verdad? Que como y vomito para que entonces no me vaya a hacer el efecto en la comida. Todos esos son aspectos de trastornos alimentarios que nos pueden entonces estar afectando en ese proceso. En el caso de la diabetes que hablamos anteriormente, que es el salto o disminuir la dosis de insulina para perder peso, se da mucho en ese proceso de toma de medicamentos, ¿verdad? Y puede tener consecuencias para las personas afectadas, como por ejemplo la aparición de infecciones, pueden traerle problemas renales que pueden degenerar en diálisis, ¿verdad? Sabemos que la diálisis está bien relacionada a problemas de riñón o retinopatía y entonces esto puede también causar ceguera, pie diabético y otras complicaciones como la neuropatía en el caso de las personas que empiecen a desarrollar una diabetes bien severa en este caso. Así que tenemos que tener mucho cuidado con eso. Así que, ¿cómo podemos trabajar? ¿Cuál es el tratamiento adecuado para estas personas que tienen diabetes y trastornos de control alimentario? Pues muchas veces tenemos que enfocarnos en trabajar esos hábitos alimentarios, ¿verdad? Y relacionarlos con una comida saludable, que entiendan lo importante que es la alimentación, ¿verdad? Y la alimentación adecuada, que entiendan qué pueden comer y no comer, ¿verdad? Y eso nos toca a los profesionales de la salud acompañados en ese proceso. Recuperar y mantener un peso saludable, ¿verdad? Que la persona se mantenga estable en su peso, que mejoren el estado de ánimo, que entiendan sus condiciones de salud mental, que empiecen a socializar y buscar otras actividades que puedan realizar donde se mantengan en el proceso de tratamiento y lo puedan entender, que puedan mejorar la autoestima y puedan conocerse a sí mismos, que tengan un buen autoconcepto de sí mismos y de su satisfacción corporal, ¿verdad? Es importante enseñarle a estas personas a amar su cuerpo y a entenderlo para que puedan entender el proceso que están viviendo. Corrección de la administración de la insulina y enseñarle los riesgos que esto puede tener si no la llevan adecuadamente, ¿verdad? Que entiendan cuáles son los procesos de ponerse ese medicamento y que sobre todo adquieran conciencia de esa enfermedad y las motivaciones para mejorar, ¿verdad? No vamos a decirle, mira, si no te pones la insulina te vas a morir por esto y por otro, sino que hacerle entender a esa persona cómo tiene que manejar su condición y cuál es lo importante y por qué siempre es bueno encontrar un motivo por qué mejorar. ¿Verdad? Y eso lo vamos a hablar la próxima semana. Encontrar un motivo por lo que tú te quieres sentir mejor, ¿verdad? Y proponerte ese motivo para sentirte mejor. Y ahí entonces lo vamos llevando a crear esa conciencia de la enfermedad y de cómo protegernos para estar mejor en ese proceso. Y hacerle entender sobre todo el estigma, ¿verdad? Muchas personas pues sienten culpa, sienten discriminación, se sienten que no están adecuados porque no pueden comer adecuadamente, porque no pueden participar de las actividades como debería, porque no pueden compartir muchas veces en actividades sociales. Esto tiene un impacto emocional y social, ¿verdad? En las relaciones con las personas y tienen una imagen negativa corporal de sí mismo o sobre sí mismo también por los comentarios que les hacen las otras personas referente a cómo se trata la condición como tal, tanto de salud mental como de salud física. Así que, ¿cuál es el rol de nosotros los profesionales de la salud? ¿Verdad? Primero, no podemos tener un lenguaje estigmatizante. Los profesionales de la salud tenemos que entender el trato del paciente, ¿verdad? Entender que las condiciones de salud mental son condiciones igual de importantes que las condiciones de salud crónica. No es que la persona quiere estar mal, no es que la persona quiere estar enferma, no es que la persona quiere ser ansiosa, ¿verdad? Tengo que hacerle entender a la persona la condición para que la puedan manejar adecuadamente, ¿verdad? Tengo que validarle las emociones. La semana que viene también vamos a hablar un poquito de eso, ¿verdad? Hacerle entender, mira, yo sé que a veces es difícil, yo sé que a veces es complicado llevar el tratamiento, pero vamos a enfocarnos qué te puede ayudar, ¿verdad? ¿Qué puedes hacer? Y enfocarlo sobre todo en la adherencia empática, ¿verdad?
vamos a hacer cambios pequeños, vamos a hacer cambios un día a la vez, ¿verdad? Un poquito a la vez. Mira, si te comías 3 dulces al día, pues vamos a comerte 2 la semana que viene, después te bajamos a uno, ¿verdad? Y vamos mejorando poco a poco hasta lograr esa adherencia y ese mejoramiento de ese paciente para que se sienta más enfocado cada vez más en el proceso de tratamiento. Estos son seguimientos iniciales que no voy a discutir hoy porque los vamos a discutir la semana que viene, pero la entrevista motivacional es algo que nos ayuda a nosotros los psicólogos y los consejeros, ¿verdad? A trabajar la motivación del paciente a recibir ese tratamiento adecuado, ¿verdad? La terapia cognitiva conductual, la terapia de aceptación y compromiso, apoyo interprofesional, ¿verdad? Que todos los profesionales estén entre sí. La condición de diabetes y salud mental es una de las condiciones igual que las cardiovasculares y las otras condiciones físicas que son más propensas en los pacientes más comunes, ¿verdad? Es bien importante el equipo y el apoyo interdisciplinario. ¿Verdad? Que el nutricionista esté acompañado del psicólogo, el médico primario esté acompañado de ambos profesionales y que se comuniquen entre sí y haga un plan estructurado con ese paciente para que pueda entonces llevar el tratamiento adecuado y siga el cuidado adecuado en ese proceso y que todos lo acompañen en ese proceso, porque va a necesitar mucho apoyo en el proceso, ¿verdad? Hay muchas apps de monitorear, ¿verdad? Las complicaciones de salud física y cómo tener apoyo de salud mental. La telemedicina está disponible, ¿verdad? Que es un recurso que ahora tenemos, que antes no existía y que ahora nos puede ayudar en ese aspecto mucho. Hay otros recursos de apoyo que la persona pueda tener, ¿verdad? La ley ADA que los protege con información de cómo llevar ese acomodo razonable en ese proceso. Por ejemplo, una persona que se tiene que estar monitoreando el azúcar constantemente, que sepa que se puede, tiene unos acomodos razonables que le tienen que hacer en el trabajo, la línea PAS, el CDC, el NIT, ¿verdad? Son recursos que tenemos que nos pueden dar mucha orientación en cuanto a ese cuidado del paciente que tiene que tener en el proceso y cómo manejarlo en ese proceso. Importante que el paciente aprenda a reconocer sus emociones, ¿verdad? Es importante que el paciente sepa que todas las emociones no son buenas ni malas, son emociones, ¿verdad? Todas las vamos a pasar en algún momento. En algún momento todos podemos tener coraje, en algún momento todos podemos tener frustración, podemos estar aislados, ¿verdad? Todas esas emociones van a ser importantes y es importante que las sepamos identificar, las sepamos trabajar y las podemos entonces decirle, mira, hoy no me siento bien, hoy no es un buen día, ¿verdad? Aclare las dudas. Yo pienso que los médicos son buenos médicos porque nosotros somos buenos pacientes, ¿verdad? Y le tenemos que preguntar a ellos qué tengo que hacer, cómo puedo hacer, tengo duda en esto, por qué es este medicamento, qué efectos me va a dar, ¿verdad? Y siempre nosotros mantenernos al día de cómo es ese tratamiento que estamos llevando. Manifieste el miedo. Mira, no me siento seguro, tengo miedo de qué efectos me va a hacer esto, cómo voy a reaccionar a la insulina, cómo voy a tomar esto, ¿verdad? Reconocer las frustraciones, entender que en algunos momentos nos vamos a querer aislar de la situación, pero que cuando nos sintamos demasiado aislados, pues entonces buscar ayuda, ¿verdad? Trabajar con la autoestima y con los síntomas de culpabilidad. Así que todo eso es bien importante que lo aprendamos a manejar. Importante tomarnos respiro de vez en cuando, coger tiempo para nosotros, respirar profundamente para manejar esas situaciones de ansiedad y ese manejo de coraje, ¿verdad? Tomar agua cuando nos sentamos cargados en el proceso, sentarnos, reclinarnos, buscar formas de relajarnos, ¿verdad? Utilizar mucho wellness en el proceso que nos ayude a descargar ese coraje o esa frustración que tenemos y decir, pues mira, ya me calmé, ahora voy a seguir con el proceso, ¿verdad? Ya pasé el coraje, ahora voy entonces a continuar con el proceso para seguir el tratamiento adecuado. Y el autocuidado, ¿verdad? Esto es lo más importante que tenemos que tener, porque podemos tener los mejores médicos, podemos tener los mejores recursos, podemos tener los mejores medicamentos, pero si no tenemos autocuidado, pues no lo podemos hacer. ¿Verdad? ¿Y qué autocuidado vamos a tener? Pues hacer un ejercicio con regularidad, consumir elementos saludables con regularidad. Hay muchos alimentos ahora que se pueden utilizar que no necesariamente tenemos que comer cosas malas, ¿verdad? Podemos comer muchas cosas que sean saludables y que sean buenas, ¿verdad? Hay muchas alternativas. Dele prioridad al sueño, descanse bien, tómese su siesta, ¿verdad? Si tiene la oportunidad, intente practicar actividades que le mantengan relajado. Establezca metas y prioridades a corto plazo. Mire, cosas que tú puedas hacer en la próxima semana, en 2 semanas, en un mes, pero establezca metas a corto plazo. No se ponga unas metas extremadamente extensas, porque obviamente si no las cumple, después se va a frustrar. Así que es importante que esas metas sean a corto plazo. Practicar la gratitud, ¿verdad? Yo siempre le digo, mira, levántese por la mañana y dé gracias por lo que sea, ¿verdad? Y declare ese día por cosas positivas que le ayuden a estar mejor y más enfocado en su tratamiento o en lo que tiene que hacer, ¿verdad?
céntrese en las cosas positivas y manténgase en contacto con las demás personas, ¿verdad? Para que lo mantengan orientado en los procesos que esté llevando, consulte con otras personas, con grupos de apoyo que lo puedan ayudar entonces en ese manejo y en ese autocuidado, ¿verdad? Importante controlar regularmente esos niveles de azúcar, ¿verdad? Mantenerse monitoreando esos niveles de azúcar. Mire, si lo tiene que hacer establezca como si fuera a lavarse los dientes, ¿verdad? Usted tiene el cepillo de dientes y al lado tiene la maquinita de chequearse el azúcar. Se la chequea por la mañana, se la chequea por la noche, o en los momentos que se ha indicado y la va monitoreando, ¿verdad? Hable con sus amigos y familiares del proceso que está viviendo. Elija la dieta equilibrada y hacer ejercicios como ya les dije, ¿verdad? Si tiene que tomarse descansos, usted hable con su jefe, ¿verdad? O con su profesional para que tome esos descansos que sean necesarios, para que tenga maneras adecuadas de afrontar ese estrés y entonces edúquese, como ya les dije, ¿verdad? Si su médico no le puede educar, busque un nutricionista, busque orientaciones, estas charlas que sirven de ayuda en el proceso, ¿verdad? Hay mucha gente, hay mucha información en el internet que podemos conseguir que sea información adecuada, ¿verdad? Y que nos pueda ayudar y que sea validada, ¿verdad? Porque no podemos buscar cualquier información en internet, pero que sea validada o con base científica que nos pueda dar entonces esas herramientas, ¿verdad? Importante. Si se está sintiendo con los síntomas de ansiedad o depresión o demasiado estrés, pues hablar con su médico para que lo maneje, ¿verdad? Porque como ya dijimos, es importante trabajar las condiciones de salud mental, tanto como las condiciones de salud física. Y para terminar, es importante que tengamos cuidado con esta frase, ¿verdad? Un bocado no hará daño. Bueno, hay que ver qué tipo de bocado estamos hablando, ¿verdad? ¿Qué estamos diciendo? Y a veces decimos, no, uno solamente no hace nada, ¿verdad? Ah, esta llaga se curará sola, ¿verdad? Esta situación particular se va a curar sola. No, yo tenía una tía que me decía, no, mi esposo le decía en la fiesta, mira, pero te estás comiendo un montón de postre. Y ella decía, no, que ya yo me puse toda la insulina que me iba a poner. Ahora me puedo comer todo lo que me da la gana, ¿verdad? Pues no, tampoco eso es válido porque sabemos que se va a descontrolar, ¿verdad? Voy a dejar el médico para más tarde. No tengo tiempo para hacer eso, ¿verdad? A mí no me da el tiempo para chequearme el azúcar. Mi diabetes no es grave, yo puedo manejarla, ¿verdad? Así que son frases que tenemos que tener cuidado, que a veces repetimos porque las escuchamos normalmente y no las manejamos adecuadamente. Así que es bien importante que las sepamos manejar y que las trabajemos adecuadamente para que no nos enfoquemos en lo negativo, sino que lo trabajemos de manera adecuada. Así que no sé si yo creo que se me acabó el tiempo ya hace rato, pero lo voy a dejar ahí porque ustedes van a subir el caso, ¿verdad? Ok, pues muchas gracias, pero déjame apagar aquí.